Saludos a todos, aquí yo otra vez después de algo de tiempo. Un video rápido que no va a ser tan rápido porque siempre que digo eso se termina alargando más de lo usual. Entonces, en mi último directo, creo que fue en el último directo, si no fue en el anterior que tuve con el imbécil aquel, se mencionó un argumento que honestamente me parece muy risible que pretendan usar para negar la causalidad o para negar cualquier clase de conocimiento o cualquier existencia de un sistema o para negar la realidad, que váyanse ustedes a saber qué sentido tiene negar la realidad usando la entropía, pero en fin. Me gustaría desarrollar más la cuestión porque hay un debate que tuvo Jonathan Ramos con un estúpido, que en este caso era un técnico de ciencia, es decir, cientificista, el cual sacó el mismo argumento y si bien me parece que Jonathan Ramos hace una crítica lo suficientemente fundamentada a la cuestión de la entropía y por qué eso no es un argumento para negar la causalidad o la causa-efecto o la realidad. Me parece que me gustaría desarrollar más la cuestión porque hay mucho más de dónde tomarlo para poder anular dicho argumento. Entonces, podemos entender a la entropía como el nivel de desestabilización operativa de un sistema, porque limitarlo a la cuestión molecular o física no nos sirve para esta cuestión, ya que según estos idiotas, la entropía permearía todo el universo y por lo que tanto también a nosotros y todos los sistemas implicados en el universo, es decir, desde el sistema físico general hasta el sistema conductual general. El argumento que intentan plantear para decir que la entropía es aleatoria es que puede ocurrir o puede no ocurrir. Básicamente su argumento dice como hay una probabilidad de que ocurra la entropía o de que se manifieste en un sistema y de hecho eso es ridículo porque es antitético a la propia noción de entropía. Siempre un sistema tiene entropía. No se trata de que puede tener un sistema de entropía. Siempre hay un nivel de desorden, por lo tanto siempre hay entropía en un sistema. No se trata de que pudiese ocurrir, no, no. Siempre hay entropía en un sistema. No escapa de esta. Justo por eso la variabilidad es posible en un sistema. Porque siempre existe esa desestabilización que impide que sea un sistema cerrado. Entonces, estos sujetos dicen que como pudiese, maldita sea, manifestarse la entropía en un sistema y como esta es una probabilidad estadística, entonces la entropía no tiene causa alguna, sino que simplemente puede manifestarse. Y se tiene que decir esto porque si les decimos por qué, ya eso implicaría que la entropía tiene una causa. Es decir, la entropía ocurre porque sí, o mejor dicho, la entropía puede ocurrir porque sí. Bueno, entonces, ya que eso no es un argumento y es básicamente una estupidez para intentar negar algo, como en la práctica totalidad de cosas que se está sustentando la filosofía, me gustaría entonces pasar a decir unas palabras y darles unas clases a estos estúpidos. Bueno, ¿cuáles son las causas de la entropía? Toda la naturaleza tiene un nivel de orden el cual se conjuga en las unidades con las cuales determinamos las cosas. Es decir, estas unidades, como pueden ser el vaso, son unidades en el sentido de que están compuestas por un sistema, son un sistema, mejor dicho, y a su vez estos están compuestos de distintos componentes esenciales, los cuales le dotan de esa esencia y por lo tanto terminan resultando en una unidad. Esta unidad, que a su vez está compuesta de determinados elementos compositivos, opera en un sistema nominalmente cerrado. ¿Por qué digo nominalmente cerrado?
porque el sistema, si fuese abierto, estuviera sujeto a toda influencia, lo cual no ocurre porque implicaría que la media inmediatez del sistema a otros implicaría ya que pudiese anularse la esencia, lo cual no ocurre a menos que haya algo extremadamente fuerte ocurriendo alrededor de él. Y se pudiese perturbar la esencia del sistema con el simple hecho de interactuar mínimamente con él. Es por eso que el sistema, como puede ser una tasa o cualquier cosa, opera en una nominalidad, en una categoría de sistema nominalmente cerrado. ¿Por qué se dice esto? Porque lo de cerrado viene a que está parcialmente aislado del resto del universo debido a que su propia composición, para fundamentarse en una determinada unidad, termina creando una especie de aislamiento del resto del universo, aislamiento parcial, el cual deriva justamente de la conjugación operativa de las distintas esencias que terminan dando como resultado la unidad. Y lo de nominal porque está sujeto a variación. Es decir, el sistema está sujeto a decaimiento, el sistema está sujeto a interactuar con otras cosas. Es por eso que es un sistema nominalmente cerrado. No es un sistema abierto, porque si fuera un sistema abierto, cualquier cosa en una categoría esencial pudiese alterar al sistema, y eso no es verdad, porque la propia naturaleza de su composición esencial impide que cualquier cosa lo modifique en una categoría esencial al punto en el cual termine dando como resultado que se convierta en otra cosa. Ya que nosotros intervengamos en esas cosas y las cambiemos es muy distinto, ya que esa es una disrupción directa por el entendimiento del funcionamiento del sistema de la esencia y puede resultar en una modificación tal que se destruye la esencia. Entonces, es por eso que en la naturaleza los sistemas son sistemas nominalmente cerrados, no sistemas abiertos. Ahora bien, debido a que el sistema está nominalmente cerrado y para que se constituya una unidad tiene que haber una armonía operativa en el sistema, es decir, los componentes compositivos de la unidad tienen que tener una armonía nominal naturalmente para poder conjugarse y dar como resultado dicha unidad. Si no hubiera una armonía y fuera mero caos, entonces sería imposible hablar de unidades, ya que si fuera pura aleatoriedad ocurriendo, las unidades se desintegrarían tan inmediatamente como surgirían o directamente ni siquiera surgirían. De hecho, incluso podríamos decir que ni siquiera los elementos compositivos de la composición de las unidades existirían y terminaríamos en una especie de sopa de aleatoriedad en la cual se estarían creando y destruyendo cosas al instante, lo cual no sucede debido a la propia naturaleza de las esencias. Las esencias las componentes compositivos de una esencia y los componentes compositivos de esa esencia y toda esa escalera al mismo tiempo están interactuando con otras esencias, con otros componentes, con otros elementos, con otras unidades. No, eso estaría equivocado, con otras entidades, mejor dicho. Y al tener esta interacción con ellas, tan siquiera como podría ser pasarles a un lado, esto por su propia composición esencial termina derivando en que se terminan influenciando. Derivado de esta influencia, eventualmente terminan creándose un sistema pequeño en el cual se conjugan para interactuar y en su comportamiento terminan derivando no quisiera decir en un hacer algo, porque no, este hacer no se prestaría a confusión. No estoy diciendo que estén haciendo algo en el sentido de una conducta o conciencia, sino que el resultado de su comportamiento deriva en una determinada acción debido a la influencia que se tienen unas a otras, porque recordemos que todo lo que existe no existe aislado de nada. Y a su vez esa composición altera
lo que está alrededor de esa composición, y al mismo tiempo ese derredor afecta a esa, digamos, entidad, pero su propia composición termina fungiendo como resistencia y como mecanismo de interacción. Es decir, si yo tomo este lápiz y lo pongo, lo clavo en en la playa junto al agua, lo que se va a notar es que cuando vengan las olas del mar, si son lo suficientemente ligeras como para que se note, se notará que van a golpear las olas del mar el lápiz, y va a haber una afectación en 3 grados. La onda va a dispersarse y se va a desviar. Es decir, la propia onda fue afectada por la composición esencial del objeto. Después el propio objeto se vio afectado debido a que esa interacción causó cierto desgaste, y la propia composición de ambas en la interacción terminó dando un tercer resultado distinto de la propia naturaleza de las esencias. Cuando interactúan dos determinadas entidades, termina habiendo una resistencia de ambas, pero al mismo tiempo, al no ser sistemas completamente cerrados, esa interacción termina creando un efecto, el cual puede manifestarse como disrupción de la fuerza, como puede ser la onda termina rompiéndose o desviándose, o puede ser que terminen conjugándose para después unirse en un sistema debido a esa interacción que tuvieron, y al mismo tiempo cada vez elevando la complejidad de ese sistema, cada vez integrando más y más elementos compositivos que en esa armonía nominal que terminan creando, terminan generando un sistema nominalmente cerrado cada vez más amplio. Entonces, lo que ocurre es que debido a esta interacción que presentan los sistemas unos con otros, los elementos compositivos van, digamos, desgastándose y anulando esa armonía operativa nominal que tienen. Derivado de esto, entre más interactúe el sistema con otros sistemas o con cualquier adyacencia que tenga, tanto más el sistema va a presentarse a su armonía disolverse y romperse, lo cual lleva a la desestabilización general del sistema y eventualmente a la disolución del sistema, que termina derivando en que el sistema pierda por completo la estabilidad, y por lo tanto la unidad conjugada, la unidad que se conjuga a través de los componentes compositivos de dicho sistema, termina desintegrándose, y por lo tanto se pierde la unidad, se pierde la esencia, y el objeto o la otra entidad termina dejando de existir. Es a través de este proceso por el cual se manifiesta la entropía, y es esta interacción que tienen los elementos del sistema con sus alrededores o con otros sistemas o con otros elementos compositivos que están adyacentes al sistema, lo que termina generando su desestabilización. Y no podemos olvidar que el propio sistema se defiende de esta desestabilización. De aquí es donde entra la negentropía, que los imbéciles de la entropía no se molestan en siquiera mentar. La negentropía, es decir, la armonía operativa de un sistema, deriva justamente en los elementos compositivos y el cómo interactúan dentro de ese sistema nominalmente armónico, conjugando su naturaleza o su esencia para dar como resultado la unidad general. Digamos, esta operación y este sistema, mejor dicho, y estos componentes compositivos de dicho sistema, al estar conjugados, crean cierta armonía. Y se dice nominal porque no es tan armónico, no es como una sinfonía aquí, no se piense de esa forma, porque como no están totalmente aislados, están sujetos a disrupciones de otras entidades que puedan estar adyacentes o que puedan cruzarse con el sistema e interactuar con él. Entonces, de esta conjugación de componentes que dan como resultado una unidad que también es un sistema,
nominalmente cerrado, se termina creando esa resistencia, es decir, esa armonía, esa negentropía, la cual beligera contra la entropía que surge de la interacción de dicho sistema con otros sistemas o por el desgaste de la armonía del dicho sistema mediante la interacción de los componentes o de todo el sistema con otros sistemas que por la propia naturaleza de los elementos compositivos o del otro sistema terminan generando una interacción conflictiva, la cual termina desestabilizando la armonía y deshaciendo el sistema. Por lo cual es en este proceso de interacción en el cual la negentropía termina cediendo o resistiendo contra la entropía. Porque un sistema por existir no va decayendo de una forma fija con el tiempo, sino en función de las interacciones que tenga. Es decir, entre más aislado esté un sistema, tanto menor influencia va a tener la entropía para desestabilizarlo y la negentropía se va a mantener. Entre más esté un sistema sujeto a interacciones con otros, tanto más la entropía va a tener influencia para desestabilizarlo. Así que pues la entropía no es un proceso que surge porque sí, sino esta desestabilización ocurre por la disrupción de la armonía del sistema que deriva de las interacciones en las cuales tiene este sistema. Que sea extremadamente complejo el sistema, poner cuáles son las variables que intervienen en la composición de un sistema o las esencias, mejor dicho, que componen un sistema, no quiere decir que la entropía no tenga causas. Y de hecho, lo que dicen los modelos estadísticos, o los limitados modelos estadísticos, mejor dicho, es que se le da una causa probable según las variables compositivas del modelo estadístico que según las mediciones que se hagan se le puede dar más peso a una variable o a otra para fungir como lo que desestabilizó el sistema. Por lo cual pues la entropía tiene causas de igual forma y no refuta absolutamente nada, ni ocurre porque sí, ni niega la realidad, ni puede ser usada como un elemento de negación de la realidad. Ahora bien, sobre la cuestión estadística, un amigo de mi padre, que es matemático, no sé a qué nivel, pero es matemático y economista, me dijo una frase que me parece muy correcta para esto. La estadística es la pseudociencia de las matemáticas. Y me parece que es muy correcta porque según el modelo teórico, como si hubiera solo uno, que se use en estadística para modelar o intentar predecir un sistema, eso ya funge como un limitador para dar un resultado específico. No es lo mismo usar el método de Bayes, por ejemplo, que cualquier otro método que exista, porque cada uno toma en cuenta cosas distintas del sistema y termina derivando en resultados distintos. Y entre más o menos variables se utilicen para modelar el sistema, los resultados van a ser unos u otros. Es por eso que la estadística no es tan confiable como parece. Y por eso me parece que la frase de ese amigo de mi padre, cuyo nombre no voy a mentar, es completamente exacta. Así que habiendo dicho todo esto, pues ahí están las causas de su entropía. Y si me van a decir que no tienen causas porque mu estadística, bueno, otra vez demuestro que realmente la cátedra que puedo dar es infinita prácticamente, y los parásitos filosofistas, cientificistas, a prioristas o a posterioristas que vayan a ver esto me pueden venir a comer los huevos. Y pues nada más, ahí nos estamos viendo.